esta es una de las herramientas que más uso a la hora de hacer oraciones muy específicas. ¿Por qué? Porque resulta, para hacerles corto el cuento, siempre digo eso y resulto contándoles una historia larga, pero es que para mí todo tiene contexto. Si yo no les cuento el contexto, como que no tiene significado el texto. Ay, me salió en verso y todo. Bueno, resulta que los que conocen mi testimonio, o los que me siguen hace varios años o meses, saben que yo pasé por una enfermedad muy fuerte. Cuando yo tenía 20 años, yo me fui de la casa muy chiquitica, me fui como de 18 años de la casa, viví una vida fuera que de verdad fue lejos de los parámetros de Dios, experimenté muchas cosas que no fue necesario que hubiera vivido y pues yo creo que hoy en día es lo que me hace glorificar a Dios de una manera más grande porque sé realmente qué significa estar lejos de Él. Cuando yo volví a mi casa, resulta que mi mamá sí me había dicho que me veía enferma, que me veía con los ojos muy amarillos, pero yo, ay mami, no, yo estaba completamente enfocada en mi trabajo, tenía un muy buen trabajo en Colombia, era algo como tipo ejecutivo, entonces trabajaba con la subgerencia, yo era asistente de la subgerencia operativa de una empresa de muchas personas, tenía más o menos como una nómina de 11,000 personas y yo estaba, digamos, responsable de varios análisis y de varias formas de tener que gestionar la información de todas estas personas y de todos los coordinadores y los jefes que todos ellos tenían. Entonces yo estaba dedicada al trabajo y mi mamá me empezó a decir, yo a usted la veo rara, yo a usted la veo que algo le está pasando, ¿por qué no va al médico? Y yo iba al médico y se me decían, sí, hay algo raro. Y ahí Dios empezó a tocar a mi corazón. Él me dijo tres grandes, a lo largo de mi vida, Dios en esa época me dijo tres grandes, entrégame lo que más amas. Este fue el segundo. Y este segundo me dijo, entrégame lo que más amas y para ese entonces era mi trabajo. Me dijo, entrégame ya tu trabajo, renuncia a tu trabajo y yo la amaba, o sea, para mí mi identidad era completamente ese trabajo, era lo que yo estaba haciendo, pero finalmente siento que Dios me llevó tanto a estar convencida de eso y eso que no estaba de cabeza en la iglesia, porque yo duré un tiempo, fue un poquito como renuente a volver a los pies del Señor. Pero él me dijo, entrégame lo que más amas en ese momento hasta que dije, ok, está bien. Y renuncié a mi trabajo y más o menos a la semana o semana y media caí en cama con una enfermedad gravísima que los médicos no sabían qué era. Inicialmente pensaban que era una hepatitis. Hepatitis es inflamación del hígado. Y empezaron a preguntar si era hepatitis A, B o C, porque ellos no sabían, me empezaron a hacer exámenes hasta que determinaron que podía ser una hepatitis viral. Y me mandaron a la primera cuarentena. Cuarentena es que si uno tiene hepatitis, tienen que darle comida específica con los platos específicos, no se podía uno cruzar, yo me podía cruzar ni usar el mismo baño que usaba mi hermanita, los platos y los cubiertos, todo era apartado para mí, bueno, fue así como a lo Resident Evil. Y yo estaba en un tercer piso en la casa de mi mamá tiene 3 pisos y yo estaba en el cuarto en el tercer piso, no bajaba a los otros lugares, duró así mi primera cuarentena, voy al médico y me dicen, no, usted sigue con lo mismo, segunda cuarentena, y yo, ¿pero qué pasa? Y ya físicamente empecé a cambiar, entonces mi cuerpo empezó como a transformarse, no solo esta parte de los ojos que tengo ahorita blanquita, gracias a Dios, era amarilla. Y aquí en el estómago, en esta parte de arriba, se me empezó a hinchar, entonces yo parecía como una mujer embarazada y la cara se me empezó así a poner como roja, hinchadita, yo era muy delgadita. Entonces, yo me acuerdo que yo iba, por ejemplo, en Transmilenio en Bogotá y me decían, ay, pero está embarazada o algo, me daban la silla. Yo como que me sentía incómoda, ya yo no podía vestir con la ropa normal, me tocaba andar con batas, con vestidos, pero los médicos decían, no, es la hepatitis, hasta que un día ya definitivamente no pude más. Una doctora me vio, una doctora amiga, y me dijo, usted tiene que ir de urgencias y no salga de ahí hasta que no le digan qué le está pasando porque yo la veo mal. Cuando fui allá, yo me acuerdo que me preguntaron que si me había comido un protector solar. Yo no voy a comer eso, porque los niveles del hígado estaban demasiado elevados. Para hacerles una idea, niveles que normalmente estarían entre 0 y 30 estaban como en 1000. Y como que los médicos no podían entender y pensaban que era un error y me mandaban otra vez a hacer los exámenes otra vez hasta que determinaron internarme y tras muchos exámenes y muchas formas de tratar de descubrir qué era, encontraron que era hepatitis autoinmune, una enfermedad en la que el cuerpo comienza y se ataca a sí mismo y debilita bastante el organismo.
Digamos que la enfermedad más conocida de esta índole es el lupus, que afecta a varios sistemas. En este caso, la enfermedad estaba atacando el hígado y el hígado, digamos que estaba como achicharradito, estaba muy invadido por este tipo de enfermedad. Entonces a mí me dijeron, usted tiene dos opciones, comenzar el tratamiento, ya acá no la podemos tener en el hospital, usted va a necesitar trasplante, pero ahorita la lista está muy larga. Bueno, comenzaron a poner muchos peros hasta que mi mamá dijo, no, pues yo la llevo para mi casa y de ahí yo me encargo porque Dios la va a sanar. Mi mamá es una súper mujer de fe. Y cuando comencé allí, pues el tratamiento y el proceso fue muy duro. Físicamente yo fui transformada completamente, empecé a crecer aún más por la inflamación, la piel se me empezó a caer a pedacitos, ustedes me veían acá y eran como pústulas, granos. La enfermedad me dio con un efecto secundario en la medicina que se llama síndrome de Churchill, que hace que tu cuerpo se inflame tanto que como que el cuello que yo tengo ahorita se perdió y me salió una gran papada. Entonces yo no sentía cuello. De hecho, muchos años después, incluso ya hace, ponle unos 4 años, yo me miraba al espejo y sentía que yo no tenía cuello, porque visualmente fue lo que me sucedió y me costó nuevamente acomodarme a lo que yo veía en el espejo, que ya hoy en día, gracias a Dios, está completamente normal, pero es porque Dios hizo un milagro. Allí, en medio de todo ese proceso, fue que yo, ya digamos que no fue cuando estaba más fuerte, sino cuando el Señor ya empezó a tratar con mi corazón. Tuve muchos mentores, tuve mucha restauración. En la mitad del proceso conocí a Samuel, que por eso es nuestro testimonio, porque nosotros nos desconectamos un año y durante un año él no me vio. Y durante ese año, que fue cuando estudié en las escuelas de Rema Sepco en Colombia, donde estudié como mi formación doctrinal, allí fue donde más se manifestó visualmente la sanidad, pero mi esposo, mi novio, no me veía. Entonces, cuando nos volvimos a ver después de ese proceso, él no me reconoció físicamente porque él se enamoró de la mujer que había conocido enferma, porque él visualmente me conoció enferma y se enamoró de ella. Yo nunca entiendo qué pasó, pero es así. Él dice que le había parecido muy bonita. Bueno, todo el cuento. Algún día les voy a contar esa historia, pero con él. Por eso es que no la he querido adelantar tanto para que conozcan su versión de los hechos. El caso fue que allí empecé a estudiar en Rema Sepco y yo no sabía cómo orar. Porque cuando yo iba a orar por sanidad, yo decía, Señor, pero ¿y si tú no quieres sanarme? Señor, pero si no es tu voluntad que yo esté mejor. Señor, es que yo no sé cómo orar. Entonces yo oraba, Señor, si es tu voluntad, sáname. Si no, pues yo voy a estar bien. Si no, pues yo te amo. Pero yo no tenía ni idea de cómo orar. Y como me sentía tan culpable, porque una de las áreas que más ha sido trabajada en mi carácter es la culpa y la condenación, entonces yo creía que esta enfermedad había venido como consecuencia de mis malas decisiones, como consecuencia de mis malos hábitos, como consecuencia de todo lo que yo había vivido antes y que no había sabido cómo gobernar. ¿Se acuerdan lo que yo les digo? Que los malos hábitos, si no gobernamos si los hábitos no son gobernados por Dios, los malos hábitos nos van a gobernar. Y allí mis maestros me empezaron a enseñar que uno podía leer con la Biblia. Yo, ¿cómo así? Y ahí me mostraron que en la Biblia habían varias oraciones. Y yo, no puede ser. Yo nunca había leído oraciones dentro de la Biblia. Y mis maestros me empezaron a decir que esas oraciones era buenísimo que uno las hiciera porque prácticamente ya estaban hechas y las podía hacer por mí. Pero no era el Padre Nuestro solamente, que es una de las oraciones que está allí y que tiene una explicación súper específica y habla de por qué Jesús oró de esa manera. Pero resulta que Pablo en las cartas hace muchas oraciones por los discípulos o por las personas que están alrededor o por las personas de la iglesia y esas oraciones pueden ser para nosotros. Y yo agarré y dije, bueno, si hay una oración que alguien dijo y sabía cómo orar, yo quiero empezar a hacer esa oración por mí. Y ahí está la oración de Efesios 1, de Efesios 3, de Colosenses. Si ustedes van y la leen, van a encontrar que Pablo decía, y yo por esto doblo mis rodillas por ustedes y le pido a nuestro Señor y comienza a orar. Entonces yo agarré todas esas oraciones y las empecé a hacer para mí. Y yo empecé a ver un resultado. Yo veía que cuando declaraba la palabra de Dios, cuando meditaba en ella y cuando oraba con ella, todas mis dudas se iban olvidando. Y como el pastor William Claro, uno de mis maestros, me escribió en estos días en uno de los posts, cuando uno ora con la palabra, ora certezas y no incertidumbres. Y yo entendía que entonces si yo decía algo que decía que pueda ser revelado el conocimiento de tu verdad, que ellos puedan entender las riquezas y gracia que hay en ellos y en todos los santos, yo decía, Señor, hay una riqueza en mí que tú has traído para mi vida y yo no tenía ni idea que se podía orar por esto.
Así que el Señor me empezó a mostrar que podíamos meditar en la palabra y orar al mismo tiempo. Yo agarré y tuve un maestro que se llama el pastor Pablo Ramírez. Él estudió en la Escuela de Sanidad aquí en Oklahoma y él fue quien me empezó a mostrar cómo empezar a hacer oraciones por mi sanidad. Y yo agarré y busqué en la Biblia todos los versículos que hablaran de hígado. Yo dije, si la Biblia tiene que decir algo de esta enfermedad, que era sobre el hígado, pues yo quiero leerlo. Y ahí empecé a encontrar que a veces la Biblia no decía hígado, pero decía entrañas y las entrañas incluían el hígado o la parte del estómago y agarré todos los versículos que encontraba. Lo hice con Google como ¿dónde dice oraciones con hígado? Oraciones no, versículos con hígado. ¿Dónde dice versículos con el estómago? Y meta y agarre todos esos versículos y comencé a poner, obviamente soy escritora, ya lo saben, y comencé a ponerlos todo ahí y me di cuenta que en todos ellos Dios decía que era el sanador, que el Espíritu de Dios estaba trayendo orden, o decía que a veces el mal manejo de las emociones producía enfermedades en el sistema digestivo, pero también encontraba que el castigo de mi paz fue sobre Jesús y que por sus llagas yo fui curada. Y yo decía, o sea, si la Biblia dice que yo ya fui curada, ¿yo por qué tengo esto? No me pertenece. Y comencé a orar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, esta es la historia. Desde allí me di cuenta que la Biblia es una palabra diferente. No es un libro como que tú agarres, no sé, bueno, acá tengo Diario para Esposas Jóvenes, pero Diario para Esposas Jóvenes tiene una base bíblica. Pero, por ejemplo, si yo agarro cualquier libro, Amor en los tiempos del cólera, ese libro te va a permitir un conocimiento para tu mente o para tu alma, si te gusta todo el tema que habla allí de Gabriel García Márquez, creo que es ese libro. Pero la Biblia es un libro que está escrito para tu alma, o sea, para tu raciocinio, para tu cuerpo, para tu físico y también para tu espíritu. La Biblia es una palabra viva. Y cuando yo entendí eso, yo dije, bueno, la Biblia es tan mía como yo la quiera interpretar y leer para mí. Entonces yo agarro rápidamente, voy a tratar porque creo que ya voy como 13 minutos y no les conté fue la historia, pero no les dije cómo. Esto es un programa que yo ya les he mostrado, se llama Eastward. Voy a tratar de tomarles fotos y publicar en las stories a lo que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar un poco más de lo que estoy hablando. Este versículo, si lo veo en una Biblia tradicional, por ejemplo en la Biblia latinoamericana, dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Esta aplicación me permite ir aquí a comparar y cuando hago eso me permite ver el mismo versículo en diferentes versiones. Por ejemplo, acá vamos viendo cada uno de los nombres de las Biblias, todas estas son Biblias que yo tengo agregadas, y me deja ver las diferencias, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Podemos buscar versiones que hay diferentes, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. ¿Por qué viene castigo que merecen? Porque todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero, por ejemplo, acá hay una forma donde esto tiene una numeración y cada uno de estos números pertenece a la palabra original. Entonces dice, esta palabra significa esto de acuerdo a cómo está conjugada y esto es según el diccionario de Strong. Por ejemplo, yo quiero ver el significado de creer y creyeras. Yo creo que es este. Espérate a ver. Ya, creyeres. Este me parece súper interesante, mira. Entonces yo agarro acá y aquí automáticamente, estos son los diccionarios que yo tengo, me va a dar el significado de esa palabra en especial. Voy a buscarla en el diccionario Strong para ver su significado. Y acá me dice que ese creer viene de la palabra original pisteuo, que dice tener fe con respecto a una persona o cosa. Es un crédito que da una implicación de confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Entonces yo puedo volver acá, de acuerdo a todo lo que ya he leído, y agarro a ver si encuentro alguna otra palabra que me llama la atención. Y aquí yo encuentro que acá dice que si yo confieso que Él es el amo,
Y miren que yo me he percatado de algo. A veces uno, cuando se vuelve cristiano, dice, Él es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, pero no muchas veces lo acepta como amo. Pero la verdad es que si Él es nuestro amo, nosotros tenemos que obedecerle y tenemos que estar de acuerdo a lo que Él dice. Por eso lo llamamos Señor Jesús. No es un señor al estilo colombiano que uno le dice señor por respeto a todo el mundo, sino que es un señor a quien uno le debe obediencia y le debe amor y le debe una fidelidad. Yo quisiera convertir este versículo en oración, yo lo podría decir más o menos con lo que les acabo de decir. Gracias, Señor, porque yo comprendo que mi bienestar integral, espíritu, alma y cuerpo, porque dice ahí, ¿se acuerdan lo de que creer es específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar? Entonces, gracias, Señor, porque yo creo que todo mi bienestar, que toda mi seguridad, que toda la certeza de mi vida viene porque yo estoy unida a ti y porque tú eres mi amo y mi Señor, porque tú me guardas, porque yo te pertenezco. En el nombre de Jesús, amén. Ahí ya convertí un versículo que acabé de leer en una meditación, porque empecé a leer varias versiones, empecé a buscar el significado de cada palabra y finalmente lo convertí en oración. Esto es lo que yo hago con todas las cosas que necesito, porque yo aprendí que yo no soy inteligente lo suficiente como para creer que sé más que Dios. O sea, yo no voy a orar mejor que Dios, yo no voy a hacer nada mejor que Dios, yo no conozco mejores planes para mí que los que Dios tiene. Y si hay algo que creo que puede funcionar mucho para nosotros es, yo siempre utilizo esa palabra en la radio, sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios. Y yo quiero sincronizar mi lenguaje con el lenguaje de Dios para que si yo tengo duda, yo no empiece a decir, ay, ¿será que sí me pertenece o no me pertenece? ¿Será que sí es la voluntad de Dios o no? Sino que yo empiezo a decir, pues yo lo encontré en la palabra, es lo que Dios dice, es lo que yo tengo que vivir. Y ya, sencillo. Esa es la manera como yo oro, como yo interpreto y como yo le creo a Dios para vivir lo que Él dice. No sé si tienes otra manera, me gustaría conocerla. No sé si te gustó este ejercicio. Esta aplicación se llama Eastward, y Sword, no sé cómo se pronuncia, enséñenme ustedes, my English teacher, please, que significa espada. Y es un software gratuito para los computadores. En las aplicaciones creo que tiene un valor muy pequeño, pero vale la pena. Aunque yo lo prefiero usar en el computador porque es más, como más óptimo. La Biblia, que es gratuita, la aplicación gratuita de la Biblia, también yo agarro y le descargo varias versiones en español para poder hacer lo mismo. Si, por ejemplo, yo estoy en la iglesia y la pastora o el pastor están predicando un versículo, yo siempre agarro, busco el versículo y empiezo a ver todas las traducciones para ir comprendiendo más a profundidad el mensaje que me están dando. Esto es lo que yo hago, espero que les sirva. Samuel ora de una manera diferente, súper diferente, porque él es un adorador, él le fluye, él es un poeta, él le fluye todo lo que tiene que hacer. Yo, por mi manera de ser, creo que encontré en este tipo de oraciones como un ancla para mis emociones, para no divagar tanto. Hacemos otros tipos de oraciones, hacemos otro tipo de cosas en la casa. Si quieren que los compartamos, escríbanmelos. Y si les gustó eso o si quieren que hagamos como una oración sobre un área específica, nomás díganme en los comentarios y lo comparto con ustedes. Chao, espero que les guste. Un abracito. Bye.